En el fondo de este conflicto con los colectiveros, veníamos charlando hace un ratito con Dani Stengar lo que está pasando, lo que viene pasando hace muchos años ya con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que generó este fenómeno de los trabajadores que son pobres, es decir, gente que trabaja pero que no le alcanza lo que percibe por ese empleo para estar por arriba de la línea de pobreza. Bueno, un poco los colectiveros también vienen con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Nos decía hace un rato, conversábamos con un empresario del sector del transporte y él mismo admitía que del 2012 a esta parte, dice que no es un fenómeno solo de los colectiveros, pero que a la par del resto de los trabajadores en promedio, los colectiveros han perdido un 29% de poder adquisitivo. Hoy están discutiendo una paritaria en la que están muy lejos. Los colectiveros piden la UTA, 1.200.000 pesos es el salario que ofrecieron los empresarios con un bono de 50.000 pesos y la UTA fue a discutir 1.700.000 pesos. Es una diferencia muy grande. Y si bien el gobierno plantea que es un paro extorsivo y escuchamos a los empresarios decir, bueno, si les damos lo que piden en la paritaria, en lugar de 450 pesos, el boleto mínimo se tendría que ir a 700 pesos, los propios empresarios admiten que en el fondo también lo que les está pasando es que el gobierno, que está tratando de cuidar el tema del número de la inflación, bueno, no ha aumentado el precio del boleto de los colectivos que dependen de la nación. Subió sí la tarifa de los que circulan en la ciudad, de los que circulan en la provincia y del subte, que son los que dependen de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, pero no los otros. Entonces los empresarios dicen, si a mí me aumentan los costos y el salario es uno de esos costos, de algún lado tengo que sacar esa plata. O me viene vía tarifa o me viene vía subsidios. Y entonces en la discusión se han puesto de acuerdo el gobierno y los empresarios para echarle la culpa a los trabajadores, a decir, no, si yo te subo el salario, lo que necesito es subir la tarifa, que es trabajadores contra trabajadores. Pero si uno lo mira de otra manera, es decir, bueno, si el gobierno no te da tarifa, que te dé subsidio. Entonces el gobierno está también en esa situación en la cual cuida el número de la inflación y eso también está impactando en esta discusión concreta porque significa que no le da aumento de tarifa a los empresarios de transporte de los que dependen de la nación y esto también significa que, bueno, a la hora de discutir con los trabajadores cuál es el aumento que les dan del salario, bueno, los empresarios se quejan. Mientras tanto, anticipó Caputo que cree que el número de inflación, dijo el ministro de Economía, del mes de abril va a ser más bajo que el mes de marzo, lo cual sería un logro para el gobierno, entendiendo que abril, bueno, para el gobierno y digamos una buena noticia para todos, en términos de que la salida del cepo, o sea, la liberación de las restricciones a la compraventa de dólares para individuos que dispuso el gobierno en el mes de abril, bueno, no habría tenido un impacto inflacionario como se preveía que podía llegar a pasar, que si subía el dólar de los importadores, esto se trasladara a precios. El número del mes de marzo fue el 3,7%. De todas maneras, es una inflación alta. Caputo dijo que espera que esté más cerca del 3%, la del mes de abril. Pero fíjense lo que está pasando con las paritarias. Las paritarias las estuvieron negociando al 1 y pico por ciento, con lo cual la inflación del 3,7%, esta inflación del 3%. Por eso no es colectiveros el único sector que está yendo a esta medida de fuerza. Les contábamos muy temprano también que la Unión Obrera Metalúrgica está yendo a un paro de una medida de fuerza que se va a sentir fuerte porque mañana, por ejemplo, dispusieron un cese en todas las fábricas del país donde tiene actividad los trabajadores enrolados en la Unión Obrera Metalúrgica, 24 horas de paro y después va escalonando a 48 y 72 horas, con lo cual se viene una medida de protesta fuerte también de los metalúrgicos y comercio, que sí cerró una paritaria por debajo del 2%, se está quejando también Cavalieri, lo hizo públicamente, de que el gobierno no homologa esa paritaria, entonces se están protestando por eso. Con lo cual el gobierno también viene pisando. Se supone que las paritarias son libres, entre grandes comillas, pero el gobierno viene pisando dentro de la discusión salarial, haciendo valer el peso de que las
paritarias tienen que ser homologadas por la Secretaría de Trabajo como para, bueno, mantener por debajo del 2% también las negociaciones salariales de manera tal de sostener la expectativa de que a futuro la inflación va a seguir bajando, como dijo Caputo. También ayer Caputo, hay una serie de interrogantes alrededor de esto que tienen que ver con cómo lo va a ejecutar. Pero el ministro Caputo dio algún detalle ayer respecto de las medidas que van a tomar para qué, para tratar de que los dólares que los argentinos tienen en el colchón, como se suele decir, un estimado de más de 200.000 millones de dólares, empiecen a circular. Lo que dice Caputo es, como hay pocos pesos porque no estamos emitiendo, bueno, para que la economía reactive y se generen desde compra de autos, movimientos, operaciones inmobiliarias o lo que fueren, dice, vamos a dejar de preguntarle a las personas de dónde sacaron esos dólares, porque dice que eso es una muy mala costumbre. Escuchen al ministro de Economía. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? ¿Me van a ir a buscar? Todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso. Bueno, se supone que no es que le rompen los cocos, sino que te preguntan si pagaste impuestos, si el origen de esos fondos es lícito. Hoy en día hay una serie de normativas, por eso hay una duda, porque sin pasar por el Congreso, muchos tributaristas se preguntaban cómo va a poder implementar esta decisión que anunció Caputo de esa manera, porque hay una serie de regulaciones del Banco Central, hay compromisos internacionales respecto de la lucha contra el lavado, los bancos tienen normativas y en muchos casos, ante ciertas operaciones, hay que declarar el origen de los fondos o un contador, por ejemplo, tiene que certificar el origen de los fondos. Bueno, son esas las normativas que estaban bajo estudio del gobierno. Incluso se decía que en Arca iban a establecer un tope de que no pregunte de dónde viene la plata hasta $100.000. Bueno, esa es la idea que tiene ahora el gobierno para tratar de movilizar la economía a partir de esta nueva idea de que Arca te rompe los cocos si vos tenés que justificar el ingreso. La pregunta también es cuál es el incentivo para el contribuyente cumplidor en estos contextos, ¿no? Está también el tema del blanqueo. El gobierno termina mañana el periodo por el cual de vigencia el blanqueo, la última etapa. El gobierno prorrogaría ese blanqueo. De nuevo, hay que ver si puede hacer todas esas cosas que se propone hacer el gobierno sin pasar por el Congreso. Es lo que están estudiando ahora para ver cómo lo implementan. Pero bueno, la idea también es que los dólares que están quietos del blanqueo, porque tienen que mantener hasta fin de año en las cuentas que se abrieron para el blanqueo el dinero, y si lo sacan hay una penalidad del 5%, bueno, hay una idea también de levantar esas restricciones como para meterle movimiento a la economía. En una economía donde los dólares ayer se unificaron en torno al 1.200 pesos, los distintos tipos de cambio se unificaron en 1.200 pesos y subieron un 2,5%, que es una suba que es importante del tipo de cambio porque es el equivalente a lo que te da en un plazo fijo en un mes en pesos, con lo cual te dicen algunos economistas, bueno, está el carry trade al revés, ya no te sirve quedarte en pesos porque si el dólar sube a este ritmo, bueno, te termina resultando más conveniente quedarte en el dólar. Según Caputo, de todas maneras, está la cuestión de que el gobierno insiste con que no va a intervenir en la banda cambiaria mientras el dólar cotice libremente y que el Banco Central solo va a salir a comprar dólares en caso de que el dólar toque el piso de la banda, es decir, que vaya a 1.000 pesos por dólar. En ese contexto le preguntó Eleonora Coll, que es quien entrevistó ayer a Caputo, de ahí vienen estas otras declaraciones respecto a las medidas que tiene en el estudio el gobierno, y le preguntó Eleonora si la Argentina no está demasiado cara en dólares y si la situación actual de la salida del cepo para individuos no está agravando el problema de un tipo de cambio atrasado. Y esto contestó Caputo. ¿Argentina está cara en dólares? No, yo no creo. Está definitivamente más cara en dólares comparado con la Argentina que nos dejaron. Pero siempre explico que un país barato en dólares es la contracara de un país que le va muy mal. O sea, no es una casualidad que Argentina estaba excesivamente barata en dólares cuando nosotros asumimos, porque heredamos la peor situación económica de la historia. Entonces el tipo de cambio refleja eso.
Eso no está bueno, eso es salarios miserables en dólares y empresarios ricos, una desigualdad tremenda, una pobreza que llega al 50 y pico %. Bueno, el problema es que Argentina, digamos, muchos dicen que para a estos niveles de tipo de cambio tendrías que tener una economía mucho más pujante que la que tiene, pues una cosa es estar muy barato y otra cosa es estar muy cara en dólares. Y por eso el gobierno le gusta discutir cuando habla de jubilaciones o de qué pasa con los salarios, decir que bueno, que los salarios en dólares crecieron mucho, pero la contracara de eso es que la inflación en dólares fue altísima en la Argentina, con lo cual en realidad el punto en discusión ahí es qué pasa con el poder adquisitivo, mucho más que discutir finalmente el que gasta gran parte de su salario lo hace en pesos en la Argentina. Y esa es la discusión de fondo, qué está pasando con el poder adquisitivo de los asalariados. Y es un poco lo que está siendo reflejado hoy con este paro de los colectiveros. Lo decíamos hace un ratito con Dani Steingart. La situación de asalariados pobres en la Argentina no es nueva, ¿no? De la época del gobierno de Macri, ya que el 17% de los trabajadores que tenían un empleo, sobre todo en sectores de peores ingresos, como son los sectores de trabajadoras en casas de familia o el sector de la construcción o el sector rural, el 17% en promedio de los trabajadores de la economía eran pobres. Hoy esa cifra ya es casi del 30% de los trabajadores que trabajan, pero no les alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios.